Gracias al equipo organizador por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. Mi nombre es Maurel Horta. Les estaré hablando sobre el presente y futuro de la telemedicina. Ahora, por favor, permítanme compartir mi presentación con ustedes. Por exigencia del comité organizador, debo declarar que no tengo ningún conflicto de interés real o potencial en relación con esta presentación. La agenda que cubriré en esta oportunidad será: hablaré un poco sobre qué es telemedicina, haré un poco de historia, la motivación detrás de la telemedicina, cuáles son las principales tendencias. Hablaré de un tema nuevo que posiblemente muchos de ustedes no hayan escuchado. Hablaré sobre el Internet de las cosas, sobre todo de las cosas médicas. Hablaré sobre otro tema nuevo también, la transformación digital que afecta a la salud, sobre cuáles son los retos y conclusiones al final. Empecemos. ¿Qué es la telemedicina? Ya muchos de ustedes, por supuesto, sabrán qué es telemedicina. Y esta es una de las definiciones más fáciles de memorizar. La telemedicina no es más que hacer uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para brindar atención médica a distancia. Y cuando hablo de distancia, estamos hablando de localidades tan remotas como sitios en la selva amazónica o en cualquier localidad o comunidad en nuestros Andes. O también puede ser tan distante como el edificio al lado o la comunidad vecina a la nuestra. Haciendo un poco de historia, ¿desde cuándo fue la primera vez que se empezó a hablar de telemedicina? Realmente se habla mucho del tema, pero realmente no existe algo realmente que nos haga referencia cuándo fue la primera vez que se habló de telemedicina. Pero sí existe una referencia en una revista, la revista Radio News del año 1924, donde se empieza a hablar de telemedicina. Y se habla de telemedicina justamente cuando se está hablando del uso del televisor, que recién había sido inventado unos 3 años anteriores, al 1924. Ya los visionarios de la época veían al televisor como una herramienta para la práctica de la telemedicina, para poder transmitir a distancia datos como frecuencia cardíaca o la temperatura de un niño. Lo pueden ver, lo pueden buscar en Google y van a ver, inclusive se pueden bajar el artículo y van a ver el tema específico donde ya mencionan el uso de la telemedicina. Okay. También para aquellos que somos más recientes, tenemos referencias a la práctica de la telemedicina en los cómics que veíamos cuando niños. Y este es uno de esos ejemplos, los supersónicos, o conocido en inglés como los Jetsons, donde la mamá de Cometín ya llevaba a Cometín a una consulta médica con su médico a través de Internet. Ahora, hablando un poco sobre las modalidades de la práctica de la telemedicina. Son muchas, son variadas. O sea, muchas veces cometemos el error y cuando hablamos de telemedicina pensamos que es una sola cosa. No, son muchas opciones. Son muchas opciones que van desde orientación médica telefónica hasta prácticas mucho más sofisticadas que ya veremos más adelante. Y esta es una de las más sencillas y yo me atrevo a decir que es una de las más usadas en nuestra región. Yo creo que no hay ningún país en la región, en Latinoamérica, que no haga uso o tenga algún servicio de orientación médica telefónica. Por supuesto que, aunque luce simple, en muchos de los casos que conozco, esas personas que ustedes ven sentadas en sus escritorios tienen delante de sí una computadora o un laptop con provistas de software, herramientas de inteligencia artificial que permiten ayudar al paciente haciendo un diagnóstico mucho más preciso de la sintomatología que presenta y tomar las acciones que realmente se deban tomar. Muchas veces orientados por el mismo software que tienen enfrente, la misma herramienta que tienen enfrente. Otra de las opciones de telemedicina es el telecuidado en casa. También es muy conocido, también muy usado, sobre todo en los países desarrollados y en las principales ciudades de nuestros países. Otro viene siendo la teleconsulta en tiempo real, donde no es más que una videoconferencia como esta que estamos haciendo ahora, donde el paciente bien se conecta directamente con su médico o el médico que está asistiendo remotamente al paciente se conecta al especialista para ayudar en el diagnóstico de ese paciente en particular. Las teleconsultas en diferido es otra de las opciones, también muy usadas. Aquí ya no es una atención inmediata, sino simplemente a través de herramientas diseñadas para este tipo de opciones de la telemedicina.
se capturan todos los datos, se levanta la historia clínica del paciente, toda la sintomatología que presenta. Ese médico que está tomando los datos emite una primera opinión y simplemente la consulta con un colega en la distancia, sobre todo con un especialista. Este evalúa los datos que está recibiendo de su colega sobre ese paciente en particular y emite una opinión sobre las posibles patologías que esté presente. Y emite, por supuesto, en algunos casos, cuando ya está claro su diagnóstico, recomendaciones terapéuticas. También se utilizan muchas de estas herramientas para el tema de educación a distancia, donde ya están los casos registrados y con simplemente un médico pasear por todos los casos específicos y ver cómo se trató y cómo se mejoró el paciente, ya sirve como un elemento de educación. Otra práctica de la telemedicina que cada día crece un poco más es la salud móvil. O sea, salud móvil no es más que aplicativos que en nuestros teléfonos inteligentes que nos permiten llevar control de nuestra sintomatología o ayudarnos a ser mucho más eficiente en el momento de hacer ejercicio para mejorar nuestra salud física. E inclusive hoy en día existen herramientas, sobre todo ahora con la pandemia, donde aplicaciones, le permiten a ese paciente validar si lo que tiene es COVID o no es COVID o otra patología. O sea, como le decía, son como herramientas de validación diagnóstica en aplicaciones ya disponibles en nuestros teléfonos inteligentes. Ya cuando hablamos el tope de la gama en esas modalidades de telemedicina, también tenemos la telecirugía. Ya este es mucho más sofisticado y realmente no son muchos los países de la región que lo poseen, pero también no la podemos descartar. ¿Por qué me gusta pasear por todas estas opciones de la práctica de la telemedicina? Porque muchas veces me preguntan, ¿es muy costosa la telemedicina? Tienes que hacer enseguida la pregunta de qué telemedicina o de qué modalidad estamos hablando. Porque dependiendo de la modalidad de la cual estamos hablando, los costos van a ser totalmente diferentes, como podrán ver. E inclusive las exigencias de ley son totalmente diferentes. E inclusive la capacitación de ese especialista o de ese médico que va a hacer uso de la herramienta también es muy diferente. No es lo mismo preparar a un médico para atención médica telefónica, orientación médica telefónica, a prepararlo para una cirugía robótica a distancia. O sea, como pueden ver, es diferente. Entonces, tengan esto en mente. Cuando hablemos de telemedicina, tenemos que estar claros de qué estamos hablando. E inclusive cuando estamos hablando de proyectos de telemedicina, y si voy un poquito más allá, cuando hablamos con nuestros legisladores que están emitiendo leyes, emitiendo políticas públicas para el control, regulación de la práctica de telemedicina, es importante que también le hagamos saber que la telemedicina es una amplia gama de opciones, donde cada una de ellas tiene un tratamiento y una requerimientos de recursos totalmente diferentes. Ahora, ¿qué es telemedicina? Telemedicina no es más que un acto médico, eso lo sabemos. Implica responsabilidades éticas y legales. Amerita privacidad y protección de datos. Cuando hablamos de telemedicina o cuando hablamos de telesalud, se caracterizan básicamente por el flujo de información que transcurre entre un punto A y un punto B, el punto donde está el paciente y el punto donde está el médico que lo está atendiendo. Esos datos tienen que ser protegidos. Esos datos tienen que estar prácticamente encriptados y evitar que en lo posible caigan en manos no adecuadas. Requiere cumplir con protocolos propios del tipo de atención requerida, eso es indudable. Requiere formación permanente de los profesionales. No todos los profesionales están en capacidad de dar una atención médica a través de telemedicina. Ahí se requiere formación para ello, esa formación en cuanto al manejo de estándares, en cuanto al manejo de las herramientas. Muchas veces pensamos que con una simple llamada telefónica ya estamos ayudando a un paciente en la distancia. Hay que apoyarse en la tecnología y en las herramientas para ello y tener la formación adecuada para hacerlo. Requiere de habilitaciones, leyes y regulaciones, justamente por lo que les acabo de mencionar, para la protección de los datos de los pacientes, para que el médico que esté atendiendo al paciente lo haga en la forma más correcta posible y para que eviten lo posible incurrir en problemas legales con violaciones de los datos de los pacientes o en la práctica indebida de la medicina. Pero como podrán ver, si yo le quito a este título de la medicina y le coloco medicina simplemente, ustedes verán que aplica exactamente igual. O sea, la telemedicina no es más que la práctica de la medicina, solo que tenemos como intermediario a las TIC, a las herramientas de tecnología y la información. Pero en esencia viene siendo básicamente lo mismo. Motivación. ¿Cuál es la motivación realmente detrás de la telemedicina? Primero viene siendo las barreras de acceso
sobre todo para aquellas poblaciones remotas que no tienen acceso ni siquiera a la tecnología, no tienen acceso prácticamente a nada. Entonces, y para muchas regiones en nuestro continente, sobre todo en Latinoamérica, y cuando hablo de Latinoamérica hablo de los Andes, nuestros Andes que van de norte a sur de la región, o la región de la Amazonía, hay muchas comunidades que si no es por la telemedicina, nunca tendrán acceso realmente a atención médica de calidad. Y esto cada día tiende a empeorar, no crea que tiende a mejorar, empeorar. Y ya verán más adelante por qué. El déficit de médicos especialistas es indudable y no es solamente un déficit que se da en nuestra región, sino en muchos de nuestros países, incluidos los países desarrollados. La demanda mundial de servicios médicos supera la oferta existente. Ya hoy en día es una realidad. Hay una tendencia creciente de la población a exigir atención sanitaria de mayor calidad. Tenemos a nuestros pacientes cada día mucho más educados, mucho más involucrados en las TIC, ahora con teléfonos inteligentes y aplicativos. Ya se siente con derecho a exigir mucho mejor servicio que los que realmente reciben hoy en día. Inclusive estamos hablando de poblaciones bien alejadas, donde ellos ven que ya se pueden ver a través de redes sociales y a través de los medios, de que, oye, pudieran tener un servicio de mejor calidad y no lo tienen. Tenemos una tendencia tenemos un aumento realmente de los cronicismos por crecimiento y por envejecimiento de la población mundial. Esta es una realidad que cada día toma mucho más valor, hay que tomarla muy en consideración porque realmente es un problema que se nos viene encima. Sobre todo ya empiezan a atenderlo los países desarrollados, sobre todo los países europeos. Con el aumento del envejecimiento viene el problema de los cronicismos y realmente no tenemos suficientes médicos o no tendremos suficientes médicos para atender a tantos pacientes. O sea, la telemedicina viene justamente como la tabla de salvación para estos casos. Y hablando del crecimiento de la población mundial, vemos, según las proyecciones, que no son muy buenas que digamos, para el año 2050, el planeta, la población mundial habrá crecido en un 32%. Pero la población mayor de 65 habrá crecido en un 150%. Imagínense las implicaciones que tiene todo esto. Si estamos hablando de un déficit de especialistas, un déficit cada día de médicos en nuestros países, sobre todo en los países subdesarrollados, la única opción que nos queda para atender a tantos pacientes, sobre todo con problemas de cronicismos, es la telemedicina. La telemedicina y todas aquellas tecnologías asociadas a la telemedicina que ya veremos más adelante. Ahora hablemos un poco de la realidad actual de la región. Cuando hablo de la región, como les decía, hablo de Latinoamérica, hablo del Caribe, nuestra sufrida Latinoamérica. Casi todos nuestros países cuentan con proyectos de telemedicina. Es un hecho. Creo que ningún país escapa de un proyecto de telemedicina. Pero lamentablemente muchos de esos proyectos fracasan. O sea, no llegan a feliz término. Son proyectos que solamente sobreviven mientras están recibiendo los fondos que muchas veces proveen las ONGs o aquellos entes que están ayudando a impulsar la telemedicina. Pero son proyectos que en su gran totalidad no son sostenibles. No son sostenibles por nuestras clases gobernantes, no son sostenibles en el tiempo. ¿Ok? Eso lo digo realmente por experiencia. No todos los países cuentan con leyes de telemedicina. Es así, muchos países todavía no las tienen, pero realmente no hay mucha diferencia entre los que las tienen y las que no las tienen y las que las tienen, ¿verdad? Muchas veces las que las tienen son muy restrictivas y otras son muy flexibles, pero yo diría que la mejor zonas para practicar la telemedicina o para llevar adelante proyectos son aquellos que aún no tienen leyes establecidas. No quiere decir que no hay leyes que las regulen la práctica de telemedicina. A la falta de las leyes de la telemedicina, bueno, están las leyes de la práctica de la medicina muchas veces y en otros países se está aplicando la ley de protección de datos y de las personas para aplicarla a la protección de datos de los pacientes. Existen muchas iniciativas privadas, sí, efectivamente, en muchos de nuestros países a pequeña escala dirigidas a nichos específicos. Por ejemplo, yo creo que no existe un país en la región que no tenga teleradiología. Esa es una de las prácticas de la telemedicina, que ya prácticamente no se le dice teleradiología, sino simplemente radiología. Ya es parte realmente de la práctica común de la medicina en esa área en particular. Y hacia eso vamos. La falta de personal capacitado en salud digital es una realidad. La resistencia al cambio sigue siendo un tema y un impedimento grande en la adopción de la telemedicina en nuestra región. Y muchas veces la resistencia al cambio viene de los sectores que uno menos se imagina, ¿verdad? Y muchas veces viene de los mismos médicos, y sobre todo cuando ya son muy avanzados de edad, donde hay ciertos impedimentos en el manejo de las tecnologías
ven en la telemedicina como una amenaza realmente a la práctica de la medicina. Las deficiencias en infraestructura de banda ancha es otra realidad. No todos los países en la región tienen la suerte de contar con banda ancha y con anchos de banda de internet tan rápidos como quisiéramos, pero efectivamente es un impedimento. Tenemos un desconocimiento y una falta de voluntad política de nuestras clases gobernantes. Esta es una de las más importantes. Si nuestras clases gobernantes son los que hacen las políticas públicas, los que realmente son los responsables de velar que nuestra población tenga servicios de calidad, no toman las decisiones o no ven la telemedicina como una opción, vamos a estar en problemas. Ahora veremos un poco de las tendencias, hacia dónde se está moviendo realmente la telemedicina y la salud a nivel mundial. Son muchas las tendencias. Realmente aquí me dediqué a recoger una de las más importantes, pero siéntanse libres de investigar. Esto se está moviendo muy rápido. Hay un proceso de cambio en marcha que realmente está cambiando la práctica de la telemedicina y la práctica de la medicina. Uno de esos tendencias es el uso de la salud móvil y el acceso en la nube. La salud móvil, que no viene siendo más que los teléfonos inteligentes que todos tenemos, cada día con un mayor número de aplicaciones de todo tipo, y las aplicaciones en salud no son una excepción. Tenemos también, aunado al uso de los teléfonos móviles, los accesos en la nube, aplicaciones en la nube y almacenamientos en la nube, donde prácticamente la capacidad de almacenaje es prácticamente infinita. Muchas veces supera nuestras capacidades locales en nuestros consultorios, en nuestras clínicas, en nuestros hospitales. Se estima que para finales del año 2021, el 80% de nuestros datos y de nuestras aplicaciones van a residir en la nube, porque van a ser tan elevado el volumen de datos que no va a haber capacidad física suficiente en nuestras instalaciones para almacenarlos. O sea que hay que ir pensando seriamente en el almacenamiento de nuestros datos de nuestros pacientes, en nuestras historias clínicas en la nube. Pero para ello hay que trabajar fuertemente en la modificación de nuestros marcos regulatorios, en las políticas públicas que tienden muchas veces a ser un impedimento para que esto sea una realidad. La salud móvil, como le decía, cada día es impresionante a la velocidad en la que crecen el número de apps que van para medir nuestros signos vitales, como nuestro ritmo cardíaco, para medir nuestra actividad física durante el día, o para medir indicadores como oximetría con herramientas muy básicas, como por ejemplo un simple teléfono, un teléfono o un reloj inteligente. Son muchas las cosas que se pueden hacer hoy en día y esto viene siendo realmente uno de los cambios que están impactando realmente e impactarán en un futuro. Las aplicaciones y los dispositivos móviles. Las clínicas, por ejemplo, las compañías de seguros y los médicos cada día almacenan sus registros médicos en la nube, en aquellos países que lo permiten. Hay otros que no lo están haciendo, justamente por lo que le mencionaba anteriormente. Hay regulaciones que impiden que los médicos, los centros hospitalarios y las clínicas almacenen los datos de sus pacientes en la nube, sobre todo por el tema de la seguridad y protección de los datos de esos pacientes, e inclusive bien en el almacenamiento o por la transmisión. Pero más adelante les hablaré un poco sobre las herramientas que existen hoy en día para evitar que esto ocurra. Otra de las tendencias vienen siendo, ya lo podían deducir, los dispositivos corporales. Ya les venía hablando en lo anterior. Cada día son un mayor el número de dispositivos que surgen hoy en día, aliados para el apoyo realmente a la telemedicina y la captura de signos vitales de los pacientes y transmitirlos a los sitios donde van a ser procesados o donde estará el médico que va a monitorear a ese paciente en particular. Como por ejemplo, si tenemos el telemonitoreo de pacientes en su casa, estos son los dispositivos ideales. Cada día aumenta el número de dispositivos y cada día los avances son mucho más impresionantes. De dispositivos corporales que, como dice acá, pueden ser externos o internos. O sea, los implantes van a ser comunes en un futuro, midiendo signos, parámetros según las patologías que presenta el paciente. Esto viene y viene fuerte en el tiempo. Otra de las tendencias viene siendo la atención médica descentralizada. Ya no es un secreto, sobre todo en los países desarrollados. Ya los grandes hospitales tienden a desaparecer.
Los grandes hospitales tienden ahora a moverse a entornos mucho más locales basados en las comunidades. Esto es mucho más rentable y realmente quien viene a apoyar a esta actividad es la telemedicina. Ahora se podrán atender los pacientes en centros más pequeños que van a ser mucho más rentables y mucho más económicos, menos costosos. Muchos hospitales ya buscan hoy en día descentralizar sus ofertas de servicios. Estos están atrayendo a médicos más jóvenes que prefieren la telemedicina, ya que pueden mantener las horas de trabajo flexibles y pueden ser mucho mejor remunerados. Esta es una forma de hacer un uso más eficiente realmente de los recursos médicos, básicamente. Con el uso de la telemedicina, no importa dónde esté el especialista, como ya todos sabemos, y este especialista podrá atender sin necesidad de movilizarse a pacientes en estos pequeños centros comunitarios o locales ubicados en cada localidad. La telemedicina clínica descentralizada ofrece a especialistas de todo el mundo la oportunidad de tratar a sus pacientes sin importar dónde estén. Ahora ocurre, aunque muchos los nieguen, ya tenemos especialistas en países foráneos atendiendo pacientes en nuestras localidades, en nuestros países. Y esta es una realidad que se está dando hoy en día y que pudiera muchos países estar hablando de que en lugar de bloquear este tipo de servicios, más bien debería aplicarse los marcos regulatorios necesarios para regular este tipo de actividades, en lugar de prohibirlos. Tenemos también como tendencia los hogares médicos centrados en el paciente. Tiene que ver mucho con lo anterior, pero esta es una modalidad que realmente se viene dando en los países desarrollados, que en inglés se denomina PCMH, o los hogares médicos centrados en el paciente, que no es más que también la descentralización de los servicios médicos. Bien, en los hogares del paciente, el hogar del paciente se convierte en el centro hospitalario que, apoyados con la telemedicina, puede ser monitoreado a distancia. Esto ocurre ya hoy en día. O pequeños centros locales en las comunidades donde, bien por especialidades muy específicas, se pueden atender a los pacientes sin necesidad de que tengan que trasladarse a un centro hospitalario de mayor tamaño. Como ven, es algo muy atado a lo anterior. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de un tema que posiblemente para muchos sea nuevo, que también está marcando muchas de estas tendencias. Cuando hablamos de los dispositivos corporales, cuando hablamos de teléfonos inteligentes, cuando hablamos cada día de los dispositivos implantables en nuestros cuerpos para medir parámetros específicos, no estamos hablando más que de un dispositivo que hoy en día se denomina dispositivo de la Internet de las Cosas, un IoT en este caso. Los IoT crecen cada día a una velocidad impresionante. No se imagina la cantidad de dispositivos IoT que existen hoy en el mundo. Y muchos de nosotros posiblemente tenemos en nuestras casas, con nosotros mismos, una cantidad de dispositivos que no sabemos que se denominan IoT, dispositivos de Internet de las Cosas. Bueno, existe una variedad de esos dispositivos que se catalogan como Internet de las Cosas médicas, para diferenciarlo del resto de los dispositivos IoT dedicados a otras actividades, como por ejemplo a la industria, al transporte, a medición de parámetros ambientales, a las fábricas para medir parámetros específicos de una fábrica en particular. Bueno, este es un mercado inmenso que cada día crece y quisiera hacer énfasis en este dispositivo porque este dispositivo viene siendo realmente el que genera los datos producto de las mediciones que está haciendo bien a lo externo o al interno de nuestros cuerpos o en nuestros centros hospitalarios o con nosotros mismos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un reloj inteligente, de un equipo de estos tipos Fitbit, por hablar perdónenlo, mencioné una marca en particular, ese es un dispositivo IoT. Cuando hablamos de un teléfono inteligente, hablamos de un dispositivo IoT. Un dispositivo IoT no es más que un sensor dotado de inteligencia conectado a Internet. Esa es la definición más breve de un IoT. Un teléfono inteligente o un dispositivo IoT. Ahora, ya viene siendo lo que le acabo de mencionar. Un dispositivo que está conectado a la red de informática en línea, viene siendo realmente conectado a la Internet, ¿verdad? Es un dispositivo, como les decía, que está dotado de un sensor o de sensores que tiene cierta capacidad de procesamiento y está conectado a Internet. Es capaz de capturar y transmitir información. Ahora, para que vean el tamaño y la variedad de este mundo del IoT,
El IoT está prácticamente en todas las áreas del quehacer humano. Está en el área de la construcción, en el área de la energía, en el área de retail, en salud, en la industria, en el transporte, en seguridad y en todo lo que tiene que ver con informática. En este gráfico pueden ver la gama de áreas donde los IoT se usan hoy en día. Y como les decía anteriormente, existen más o menos, hay una estimación del grupo de Beachman Research que habla de que hoy en día, en el 2020, existen más de 50 billones de dispositivos IoT. Ahora imagínense ustedes la cantidad de datos que estos equipos generan. Ok, entonces vean, lo que les quiero mostrar con esto es que todos los datos que se generan hoy en día, en su gran mayoría, vienen de dispositivos IoT. Entonces, esos datos tienen que ir a algún lugar. Y como les decía anteriormente, no existe suficiente capacidad de almacenamiento locales en nuestras instalaciones, en nuestros dispositivos, para tanta cantidad de datos. Por eso es que la nube es una de las opciones que existe hoy en día y existirá en un futuro cercano. Okay. El tamaño del mercado del IoT, hablando como tendencia realmente en los dispositivos para el uso en la telemedicina, hoy en día se estima que para el año 2021 se tenga un volumen de mercado de 72 billones de dólares. Esto abarca sensores, como les decía, dispositivos médicos, dispositivos corporales, equipos para análisis de datos, almacenamiento en la nube, ciberseguridad, empresas de alta tecnología, hospitales, redes de médicos. Ese es el volumen del mercado. Esas son las áreas que cubrirá este mercado inmenso de 72 billones de dólares para el año 2021. Y me atrevería a decir que se quedó corto, porque esto va mucho más rápido de lo que las personas se imaginan. Ahora imagínense ustedes quiénes serán los grandes jugadores en este mercado IoT dedicados a la salud. ¿Ok? Como gran tendencia y motivo por el cual muchas empresas que hasta ahora no estaban interesadas en el sector salud, ahora sí lo están. Tenemos empresas como, por ejemplo, Cisco, tenemos empresas como Oracle, Microsoft, Intel, IBM, Amazon, Google, interesadas en el sector salud, incursionaron en el sector salud porque han visto el volumen tan inmenso de mercado que esto implica. Ahora, aunado al tema del IoT y aunado al sistema de transformación de crecimiento y las tendencias que ya hemos visto anteriormente, hay un elemento que está marcando las pautas y que está transformando todo lo que hacemos hoy en día. Y cuando hablamos que está transformando todo, es todas las actividades del quehacer humano, y es la transformación digital en salud. Transformación digital que muchos denominan Industria 4.0, otros denominan Salud 4.0, pero que no importa el nombre que le coloques, realmente está transformando todo en este planeta, todo como hacemos hoy en día, y nos está obligando a repensar realmente la forma como hacemos nuestras actividades y nuestros procesos. Entonces, para hablarles un poco de transformación digital. Transformación digital es un proceso continuo, es multidimensional vinculado a factores sociales, económicos, tecnológicos. O sea, que la transformación digital involucra a todos los procesos en los cuales nos vemos inmersos en el día a día. No es solamente un proceso que va a tocar solamente al sector salud, sino a todos los procesos que afectan al sector salud. Indica que el paciente es y será cada vez más un sujeto digital activo. Esa es una palabra que de repente muchos leerán y no logran entender. Esto que implica que el paciente es y será cada vez más un sujeto digital activo. ¿Qué entendemos por sujeto digital? Ya empezamos a ver a las personas, a los pacientes, como entidades generadoras de datos. Justamente lo que veníamos hablando. Con tantos sensores incorporados, bien externos a lo interno de nuestros cuerpos, seremos seres digitales que para efectos de la informática tenemos un ser digital, generador de datos de todo tipo, ¿ok? Con acceso a las tecnologías que deben y ser usadas como parte integral y natural en su proceso asistencial. O sea, en un futuro no muy lejano, 10, 15 años, muchos de nosotros tendremos incorporado en nuestros cuerpos ya sensores
de forma permanente, generando datos, generando información, siendo monitoreados a distancia, sin que nosotros inclusive estemos enterados. Más rápido se va a enterar un dispositivo con inteligencia artificial de que tenemos un problema que nosotros mismos. Eso es una realidad y viene a pasos agigantados. No es que viene, es que ya existe. La transformación digital, ¿verdad? Un hecho cierto, coloca al paciente en el centro de esta transformación. Y no solamente al paciente en el centro de la información, la persona se convierte ahora en adelante el centro de la transformación en todas las actividades del quehacer humano. En la educación, la persona es el centro de transformación. En todas las áreas, en la industria, en las redes sociales, la persona es el centro de la transformación. Ahora vean esto, lo que esto implica para el paciente, cuando estamos hablando de salud y estamos hablando de telemedicina. Entonces, transformación digital en salud, si quisiera que les quede algo claro, la transformación digital es un proceso que ya está en marcha, no es una actividad puntual, esto está rodando, nos está afectando a todos. Y justamente nos ha afectado mucho más con el tema de la pandemia, porque como era un fenómeno que ya se venía dando, con la pandemia se ha acelerado. Y ya muchos de nuestros jóvenes, sobre todo los que familiarizados con redes sociales, ya podemos ver el cambio, procesos de cambio que se viene dando en cada uno de ellos. Entonces, la salud, como les decía, no escapa de ello. Entonces, es un proceso, no es un hecho puntual, es multidisciplinario, interdisciplinario. Ya ahora en salud, en la atención médica a un paciente, no solamente es cuestión de médico, es cuestión de todos los profesionales que ustedes se pueden imaginar. Es cuestión de la ingeniería, es cuestión de la educación, es cuestión de los estudiosos de los temas sociales. No solamente es una cuestión de médicos. Es multidimensional, esto toca todas las facetas, todos los procesos en las organizaciones de salud. Y también es dependiente de factores externos. Depende de lo social, de lo económico, de lo tecnológico, de lo cultural, del conocimiento y las competencias de las personas. O sea, vean el impacto que esto tiene. De repente, en este momento le suena algo como muy superfluo, pero no, esto viene realmente y viene impactando fuertemente. Lo que somos hoy en día va a ser muy diferente a lo que seremos dentro de los próximos 10, 15 años. Seremos otras personas, otros seres, digamos que digitales, vamos a decirlo así. Y cuando hablamos de los factores tecnológicos que están impactando y están impulsando esta transformación digital que afecta a la salud y a otros quehaceres del quehacer humano, estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en el campo tecnológico, que no es ningún secreto. La ingeniería genética lo está cambiando todo. Las medicina de precisión, ya eso está acá. Las redes sociales como mecanismo de feedback, ya las redes sociales se usan para medir, para detectar a través de inteligencia artificial el comportamiento humano. E inclusive se puede influenciar en el comportamiento humano. ¿Ok? Vimos el Internet de las cosas médicas, los dispositivos corporales, bien internos o externos. Tenemos términos que ya muchos de ustedes habrán escuchado, como la Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning y muchos otros. Ahora, quisiera hablarles un poquito de la secuencia, cómo realmente es esta relación. Cuando hablamos en la Internet de las cosas, hablamos de Big Data y la inteligencia artificial. Quiero que tengan en mente, los dispositivos IoT, el Internet de las cosas, son los que nos ayudan a capturar los datos. No hay mucha inteligencia en ellos, simplemente capturan datos en todos estos dispositivos. Y les estoy hablando de millones y millones de bytes y terabytes de datos. Ahora, es la Big Data la encargada de manejar estos datos y es la inteligencia artificial de obtener de esos datos la información que realmente nos interesa. Y es el Machine Learning el que nos va a permitir usar esos datos de manera inteligente y apoyar en todos esos procesos que permitirán que la inteligencia artificial sea una de las herramientas que nos apoye de ahora en adelante. Tenemos la nanotecnología, tenemos los microórganos en chips. Son muchas las cosas que están apareciendo hoy en día que se pierden de vista, pero que están cambiando este quehacer humano que hoy conocemos y los cambiará para siempre. Y muchas veces estamos inmersos en ellos sin conocerlos, sin estar conscientes de ellos. Tenemos otros elementos de la realidad virtual, la realidad aumentada, sobre todo por el campo de la medicina, es una herramienta importantísima en el área de la educación, en el área de la formación y de capacidades, e inclusive en el área de las intervenciones.
Tenemos el blockchain. Recuerda cuando les hablaba al principio que ya el tema de la seguridad y la protección de los datos no será una preocupación. El blockchain ha venido justamente para garantizar que nuestros datos estén seguros, estén protegidos, sobre todo cuando transitan de un punto A a un punto B, cuando transitan desde nuestros dispositivos móviles a un centro de almacenamiento donde serán procesados para obtener la información que estamos buscando. Tenemos la telemedicina. La telemedicina seguirá siendo la herramienta por excelencia para llevar atención médica a distancia. Indudablemente lo será y seguirá siendo así. Evolucionará, por supuesto, a medida que va evolucionando la tecnología. Tenemos la cirugía robótica, ya lo vimos cuando mostramos los modelos y las modalidades de la telemedicina. Tenemos la bioimpresión en 3D y muchas más que no las tengo acá, pero que están cambiando realmente todo hoy en día. Cuando hablamos de factores económicos, hablamos de la obsolescencia de la inversión en tecnología. Cada día la tecnología se vuelve obsoleta mucho más rápido. Los hábitos y los niveles de consumo de las personas cambian productos de muchas cosas, redes sociales, por ejemplo, del conocimiento, ya del conocimiento de las personas. Recuerde cuando yo les decía al principio de que las personas ahora se sienten en capacidad de demandar mejores servicios de salud, bueno, esta es justamente una de las motivaciones que impulsa ese fenómeno. Tenemos publicidad especializada, con tantos volúmenes de datos. Ahora las empresas que manejan el mercadeo a través de las redes sociales ya saben cuáles son los gustos, las preferencias de las personas. Imagínense que esas empresas conozcan las patologías y las dolencias de esas personas, lo que no pueden hacer. El análisis del comportamiento de las personas, ya les decía, disminución de costos y alta masividad. Las mayores economías de escala, eso viene. La globalización de la producción en gran escala, igual. O sea, lo que viene es un movimiento y una revolución impresionante realmente dentro de este proceso, como les decía, de transformación digital. Que por cierto, ya muchos ya no la llaman transformación digital, la están llamando transformación digital por la velocidad con la cual se está dando. Cuando tengan un momento, un tiempo disponible, busquen en internet, googleen un poco sobre transformación digital, transformación exponencial y se van a sorprender de todo lo que está aconteciendo realmente en este momento y que posiblemente nos está pasando desapercibido. Pero es mejor que estemos ubicados para que no nos consiga de sorpresa como nos impactó el COVID y la pandemia con todos estos cambios. Tenemos los factores sociales. La creciente población urbana es indudablemente los usuarios conectados simultáneamente a múltiples dispositivos, ya los mencionábamos, el aumento en las redes sociales, ya los mencionábamos, el incremento en el uso de los dispositivos médicos corporales, igual lo mencionábamos, el cambio radical en la atención médica de pacientes con la medicina personalizada, el acceso a remotos servicios médicos especializados, conexión global, ya está ocurriendo, ya aunque muchos de nuestras legislaciones, nuestros países controlan que nuestros pacientes solamente se puedan ver localmente, que no tengan atención médica en los países foráneos, ya esto está ocurriendo, es una realidad y que va a implicar cambiar nuestros marcos regulatorios, pero no lo interno, cambiar nuestros marcos regulatorios en función de la creación de convenios internacionales de cooperación como ya existen. Por ejemplo, en la Unión Europea con la OECD, que ya existen estos convenios donde un paciente de un país se puede ver en otro sin ningún problema y sin ningún tipo de restricciones. Esto viene marchando y serán cambios impresionantes en nuestros marcos regulatorios. El incremento de la movilidad del teletrabajo, eso ya lo estamos viendo hoy en día. Cómo ha cambiado justamente producto de la pandemia. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante? Bueno, ya los podemos inferir con todo lo que hemos visto, ya podemos saber cuáles son los retos que tenemos por delante. Uno ve la seguridad y la privacidad de los datos de los pacientes, que ya existen las opciones de cómo hacerlo, cómo protegerlo. Existen las leyes y regulaciones. Nuestros países se tienen que adaptar, tienen que modificar sus marcos regulatorios para flexibilizar realmente sus controles internos, para permitir que nuestros ciudadanos tengan acceso a medicina de calidad sin importar realmente de dónde se provea. La adopción de la tecnología. No todos los países tienen los recursos suficientes para adoptar estas tecnologías. Ya les hablaba al principio realmente de la deficiencia en las redes de infraestructuras de banda ancha en nuestros países. No están a la talla de realmente de que demandan nuestras comunidades. Cuando estamos hablando de redes 5G, todavía tenemos comunidades que ni siquiera tienen acceso a internet, ni siquiera a la telefonía básica. Tenemos un tema serio también en la región, que es el cierre de la brecha digital. Brecha digital es justamente que viene dada por esas deficiencias de acceso a las tecnologías en nuestras comunidades.
Resistencia al cambio, este es otro de los factores que se vienen dando. Resistencia al cambio en todos los niveles. En niveles de nuestras comunidades, a nivel de nuestros profesionales de salud, que se resisten todavía a este tipo de opciones, y resistencia al cambio en nuestras clases legisladoras. A adoptar este tipo de medidas para flexibilizar realmente la adopción de la telemedicina como una opción viable. Disponibilidad de recursos financieros, sin duda, no hay mucho que decir en este punto. Y ya les decía, voluntad política. Este es uno de los elementos más importantes y de los retos a vencer. Conclusiones. Podemos decir entonces que la telemedicina jugará un rol muy importante en la práctica de la medicina y sobre todo ahora en tiempos de pandemia. El paciente será el actor principal en la transformación digital, ya lo vimos. Todo está centrado realmente en el paciente. El paciente es quien va a tener realmente la palabra final en un futuro cercano. Y eso es indudable y ya viene, con pacientes mucho más inteligentes, mucho más formados, que estarán en capacidad de demandar mejor calidad de servicio, e inclusive se sienten hoy en día en capacidad de opinar y emitir opiniones en frente a sus médicos tratantes. La transformación digital cambiará la relación médico-paciente, definitivamente es una realidad. Los avances tecnológicos serán interdisciplinarios y se producirán al margen de las disciplinas clásicas. Como les decía, esto viene dándose, ya muchas de nuestras prácticas comunes quedarán obsoletas. Nuestras universidades tendrán que adaptarse realmente a estos cambios. Eso sí, se me pasó mencionarlo cuando hablé de la formación de capacidades. Nuestras universidades tendrán que adaptarse, tendrán que transformarse para adaptar sus pensum de estudio a estos cambios que se vienen dando. Es increíble que hoy en día todavía muchas universidades no incluyan en sus programas de estudio la telemedicina como parte de sus programas en la práctica de estudios de medicina. La medicina personalizada será una realidad, eso es una realidad total. La tecnología, sin duda, afectará nuestro futuro de una forma que no la imaginamos hoy en día, y la única forma de predecir el futuro es realmente haciéndolo hoy en día. Bueno, gracias realmente por su atención. Quedo abierto a preguntas cuando se dé la oportunidad para hacerlo, después que se den el número de sesiones adecuadas para ello. Gracias por su atención.